dame de beber agua viva yo anhelo. Sacia mi ser, tu palabra es mi alimento. Ven, inúndanos, queremos más de ti, oh Dios, tu gloria ven derrama y como el agua cubre el mar. Agua viva, cúbreme, llena cada parte de mi ser. Hoy mi corazón te quiere ver. Te amo, te Háblame hoy, tu palabra me da vida. Padre de amor, acércame a ti cada día. Ven, inúndanos, queremos. ¿Sabéis que es mucho más peligroso que no creer en Dios? Pues eso que es mucho más peligroso es creer que tu fe es suficiente para estar en paz con Dios. Fíjate que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Si yo fuera el que deseara tu mal, el enemigo, Satanás, el diablo, intentaría, lo primero es convencerte, mira, no pienses en Dios. Pero en el caso de que quieras pensar en Dios, tú puedes creer a tu manera. Tampoco eres tan malo. Eres una persona que se esfuerza por hacer las cosas bien y procura no hacerle daño a nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no caemos en la trampa de creernos lo suficientemente buenos como para no necesitar ser salvos porque ya lo somos, porque además creemos en Dios? Cualquier fe vale. Santiago 2:19 te dice una verdad que no deberías de olvidar. Y luego también vamos a leer en el 20 y en el 26. Si puedes ponerlo. ¿Tú crees? Hacer bien. ¿Qué dice Santiago? Yo estoy buscando mientras tanto esto. Santiago 2:19, sí. Y luego será también el 20 y el 26. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, ahí podríamos decir. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? Hace bien. ¿Tú crees que Dios un día te va a juzgar? Hace bien. ¿Tú crees que Dios te puede premiar con la vida eterna? Hace bien. Pero todas esas cosas también lo creen los demonios. Pero ellos tiemblan. ¿Por qué? Recuerda que los diablos conocen mejor la Biblia que tú seguro.
y conocen mejor a Dios que tú probablemente. Ellos tienen el conocimiento y creen que Dios es así y saben las cosas que van a pasar. Pero ellos tiemblan. ¿Por qué? ¿Qué dice en el 20? También. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y luego más adelante en el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿De verdad crees tú que tu fe te va a salvar? ¿Estás seguro? Porque aquí nos está dando a entender, Santiago, que si tu fe no va acompañada de algo más, y aquí ya se intuye que son los frutos de la obediencia, de ese conocimiento que tú tienes de Dios, si eso no va acompañado, la fe, de otras cosas, tu fe no sirve absolutamente para nada. Hacerte creer a ti que tú basta con que tengas fe es decirte una gran mentira, porque es solamente una parte de la verdad. Y la fe sería simplemente el conocimiento, el comienzo. Recordáis, está en Hechos, pero luego lo vamos a leer, que hay una frase que nos gusta repetir mucho y que tú has escuchado seguro muchas veces. Aquel de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Decimos, amén, ¿verdad? Amén. Pero eso simplemente, si nos limitamos a hacer eso, ¿nos garantiza que vamos a ser salvos nosotros y nuestra casa? Te lo pregunto. ¿Eso te garantiza a ti que vas a ser salvo? No es cualquier tipo de fe, ni es que tú tengas o tomes de la palabra de Dios nada más que lo que tú quieres entender de la Biblia, es decir, un Dios y una fe hecha a tu medida, en que tú dices, bueno, yo creo en Dios, me voy a esforzar en no hacer daño a nadie, además no matar, yo no he matado nunca a nadie, yo no he robado, yo no esto, yo no lo otro. Y Romanos nos dice lo siguiente, Romanos 3:23 y luego en el 6:23 que yo voy a usar. Si es que pensáis que de alguna manera, ¿qué puede tener en contra Dios de nosotros? Si además muchos de vosotros habéis crecido en una familia cristiana, ¿verdad? Y habéis sido educados en el temor a Dios y siempre os habéis esforzado por hacer las cosas bien. Pero Romanos 3:23 te dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Quiere decir que tú eres un pecador y yo también. Y en el 6:23 nos dice Pablo que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No intentes excusarte, eres pecador. Y la recompensa del pecado es la muerte. Más, y aquí nos da la esperanza, ¿verdad? Más el regalo de Dios, el regalo que Dios quiere hacerte, es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver lo que dijo Jesús acerca de cómo obtener esa vida eterna. En Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, leemos lo siguiente. Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondiendo Jesús y le dijo, no, dijo, es verdad, tienes razón, es verdad, sí, claro, yo soy el maestro, yo he venido de parte de Dios para enseñar la voluntad de mi Padre. No dijo eso, sino le dijo lo que el fariseo necesitaba escuchar. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así, a golpes. Tú me estás reconociendo a mí como el maestro y por mis señales reconoces que vengo de Dios, ¿vale? Pues yo te digo a ti que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Aquí no está hablando de la fe, ¿verdad? No está hablando de otras cosas. Está diciendo Jesús directamente a este fariseo, a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Claro, ya le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús atajó directamente lo que había dentro del corazón del fariseo. Tú no vas a entrar en el reino de Dios si no nacer de nuevo. Y tú no vas a nacer de nuevo si no es por medio del agua y del Espíritu. Y claro, él decía, yo no puedo entrar en el vientre de mi madre, ¿verdad? Y Jesús le da esa dimensión espiritual, no es que es a través del agua y del Espíritu. No te maravillas de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, tal, y luego sigue manteniendo la conversación con Nicodemo. Pero le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pues mira, cuando Jesús mismo, antes de marcharse, les encomendó a todos los discípulos, a los apóstoles ya, porque ya no iban a ser los que se encargaran de extender el Evangelio, en ese versículo tan famoso que encontramos en Mateo, en el capítulo 28, versículo 19. Jesús les dijo a sus discípulos, a los apóstoles, antes de partir: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el encargo de Jesús a sus apóstoles? Siempre tenían que estar conducidos a la idea de nacer de nuevo. ¿Y qué fue lo que les encargó? Que predicasen su palabra, que hiciera conocer la voluntad, que nos hicieran, no dice aquí creyentes, ¿verdad? Aquí no dice que fuéramos por el mundo haciendo creyentes, sino que fuéramos haciendo discípulos. Discípulo es el que está dispuesto a aprender de un maestro, no solamente teoría, sino la forma de vivir. Y Jesús les dijo que para que se extendiera el reino de Dios, nosotros lo que teníamos que predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Aquí ya menciona, decía Jesús que era con el agua y con el Espíritu, ¿no? Entendemos, y yo creo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, ¿no?, que cuando se estaba refiriendo al agua, se estaba refiriendo al bautismo. Pero si pensáis que no es exactamente así, o tú le quieres encontrar una tercera pata al gato, ¿no?, la cuarta pata. En hecho, cuando Pedro empezó a predicar en el primer mensaje que él dio, después de que ellos fueran revestidos con el poder del Espíritu Santo, en su primer discurso, en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice: cuando estaban escuchando a aquella multitud el mensaje y había estado viendo esas señales, esas cosas que estaban sucediendo allí, Pedro les expuso
que esa dádiva, ese regalo que Dios, lo que te puede permitir a ti entrar en el reino de Dios y ser una persona salva, era aceptar a Jesucristo, que es solamente a través de Jesucristo. Y entonces él dice con estas palabras, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oye, ¿se puede decir más claro o hay otra manera de interpretar lo que yo a lo mejor aquí no veo? ¿Menciona aquí Pedro la fe? Tampoco. ¿Por qué? Porque se entiende que él ya estaba viendo que ellos estaban creyéndose el mensaje que estaban recibiendo de parte de Pedro. Pero le estaba dando un paso más, algo más a lo cual te tiene que llevar a ti la fe. Arrepentir. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es sentir dolor o tristeza por la vida que llevaste antes, porque tú reconoces en algún momento de decir, oye, es verdad, yo pequé contra Dios en esta ocasión, en esta ocasión, en esta. Mira, te voy a decir una cosa primero también para que no te confundas. Si todavía piensas que eres lo bastante bueno, recuerda que un solo pecado te hace culpable de todos los pecados de la ley, ¿vale? Entonces no se trata aquí de que si tú has pecado mucho o has pecado poco, sino si tú tienes conciencia de pecado. Y si tú tienes conciencia de que tú has estado viviendo a la espalda de Dios y no haciendo su voluntad, si crees eso, el siguiente y lógico paso es arrepentirte, pero no entendiéndolo como un dolor de corazón, sino diciendo que si yo, como dice la Biblia, si yo antes robaba, ahora ya no voy a robar. Si yo antes defraudaba, ahora ya no voy a defraudar. Si yo antes fornicaba, ahora no voy a fornicar. Si yo antes mentía, ahora no voy a mentir. Eso es arrepentimiento, es cambiar tu propósito de vida. Pero aún así no has nacido de nuevo. Por eso a continuación del arrepentirse, él dice, bautícese, Pedro le dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a partir de ahí, de que te hayas bautizado, recibirás el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Jesús sigue diciendo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Quiere decir que todo se resume en que la consumación de tu nuevo nacimiento, el de Iván, ha sucedido hace poco más de media hora, ¿no? O menos de una hora. Porque es cuando él ha entendido que bajando las aguas y saliendo de ellas, después de haberse arrepentido, de haber confesado y de haber creído, él ha nacido de nuevo. Y no antes. Todavía hay muchos, incluso iglesias evangélicas, donde te dan un folleto diciendo, mira, lee esta oración de fe, y te lo dan un papelito escrito, donde te dicen una oración, tú haz esta oración de fe, sí, yo reconozco a Jesús que es mi Salvador, tal y cual, y di amén, y ya eres salvo. Te están engañando. No, yo desde el momento que creí, yo ya soy salvo. Los diablos también creen, pero no son salvos. ¿Desde qué momento tú eres una nueva criatura? ¿Desde qué momento tú puedes decir, yo soy hijo de Dios? Desde el mismo momento en que el Padre te ha engendrado de nuevo. ¿Y cuándo sucede eso? Empezamos a obedecer. ¿Cuándo? Empezamos a obedecer. En el bautismo. Porque, ¿qué hicieron inmediatamente, como ha mencionado antes José? ¿Qué hicieron que 1000 personas que no solamente creyeron, sino que hicieron un propósito de arrepentimiento sobre su vida, sobre su forma de vivir para poder cambiarla? ¿Y qué hicieron esos 3000 hombres? ¿Qué hicieron? Se bautizaron y fueron
Y así que los que recibieron su palabra, quédate con esta frase, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. ¿Añadir a dónde? Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. ¿Dónde se habían añadido esas 3.000 personas? ¿En la congregación local de Jerusalén? No. En el libro de la vida. En el reino de Dios. Porque habían creído, obedecido, se habían arrepentido y habían sido bautizados. Y solamente después de bautizados recibieron el don del Espíritu Santo. Hay más ejemplos. Cuando Felipe fue mandado a un hombre que se le conoce no por el nombre sino por su condición, ¿no? Porque era un administrador importante de una reina, de la reina Candace, él era eunuco, y Felipe fue enviado a predicar el evangelio. Y cuando le explicó lo que tuvo que explicarle, es decir, cuando le explicó la palabra de Dios, ¿qué fue lo que entendió el eunuco que tenía que hacer inmediatamente? ¿Qué fue lo que entendió? Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Por qué? Porque Felipe lo que le explicó es justamente, no basta con que tengas fe, vete a tu casa y haz una vida más o menos santa y ordenada. No, es que le tuvo que explicar lo mismo que te estoy explicando yo ahora. Por eso cuando él entendió la necesidad y también la urgencia de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, él viendo agua dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Pero lo hizo solamente Felipe. Recordáis que estaba la historia, ahora sí quiero que la pongamos. Hechos 16, del 31 al 33. Y vamos a leer otra historia. Hechos 16, versículo 31 al 33, que dice, te doy el contexto. Estaba Pablo y Silas que por predicar el evangelio y haber echado el demonio de una adivinadora, pues entonces lo metieron en la cárcel de la ciudad de Filipo. Y una vez que estaba dentro de la cárcel, sabéis que ocurrió un terremoto, tal cual, no sé qué, el carcelero, pues después de haber visto todo aquello, que encima no se habían escapado, que Pablo le ha dicho, no te mates porque no te preocupes que nadie ha huido, ¿no? Que estamos todos aquí. El castigo para un carcelero al que se le jugaba un prisionero era la muerte. Que aquí se te ha escapado, pues aquí te matan. Entonces tuvieron Pablo y Silas la oportunidad de hablar con el carcelero y le dijo lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Este es el versículo que antes te decía al principio. Pero ¿por qué nos seguimos leyendo? Porque nos quedamos aquí. Ay, yo creo en Dios y no solamente voy a ser salvo yo, sino además toda mi casa. Mira, lo que sigue diciendo es que le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Qué es lo que decía en el discurso de Pedro? Que todos los que recibieron la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que Felipe fue a predicarle al eunuco? La palabra del Señor. ¿Cuántas veces no nos menciona la Biblia que es por medio de la predicación de la palabra de Dios como tú puedes llegar a recibirla? La fe, ¿por qué viene? ¿Por qué viene la fe? ¿Por el oír el qué? La fábula y los cuentos y la religión y lo que te cuenten en la iglesia en qué consiste la fe. ¡No! La fe viene después del conocimiento sincero y auténtico de la palabra de Dios. Entonces ellos le dijeron al carcelero y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y después de que la habían oído, que la habían recibido, que la habían escuchado, ¿qué es lo que hicieron? Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas. Se está refiriendo al carcelero, ¿no? Lavó las heridas de Pablo y de Silas.
Mira, Pablo y Silas no esperaron ni a ser lavados ni curados de las heridas antes de ponerse a predicar el Evangelio. Después de escuchar, de predicar el Evangelio, fue cuando el carcelero se levantó, le lavó las heridas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuál es la promesa? Que en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Por cuanto esa fe está fundada en la palabra de Dios, que tú la has recibido, te has dispuesto en tu corazón a obedecerla, y lo primero que has entendido es que tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Bautizándote. ¿Se esperaron al día siguiente para hablarlo más tranquilamente? Le dijeron Pablo al carcelero, bueno, pues ya búscate una iglesia, a ver si alguien te bautiza por ahí. Vamos a darte un tiempo para ver si veo yo que tu fe es auténtica. Sabéis que hay muchas iglesias, bueno, aquí en España también, en Sudamérica, donde los que se hacen llamar pastores dicen quién se puede bautizar y quién no. Pero ¿hasta dónde estamos llegando, hermano? ¿Hasta dónde? ¿Le puso alguna pega Felipe el eunuco? ¿Le puso alguna pega Pedro a los 3.000? ¿O le fue preguntando uno por uno para estar seguro de si se merecían el bautismo? ¿Y cuándo lo hicieron? Es que 3.000 personas quedan. ¿Pero cuándo se bautizaron? En el mismo día. ¿Qué hizo este hombre, el carcelero de Filipo, y toda su familia? Por eso todos se salvaron. ¿Qué hicieron? Escuchar la palabra de Dios, comprender, depositar la fe en Dios, tener el deseo de cambiar de vida, el arrepentimiento, y coger y nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y entonces sí, el carcelero, cuando fue y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es creer en Dios. Esto es creer en Dios. Cuando tú escuchas y obedeces, y si entiendes que lo primero que tienes que hacer es nacer de nuevo, ¿a qué estás esperando? ¿A ser más lo suficientemente bueno? ¿A tener un poquito más de fe? ¿Un poquito más de conocimiento? Engaños todos de Satanás. Engaños todos. ¿Hay más ejemplos? Sí. ¿Vamos a leerlo? Sí. Lo tengo aquí. No quiero extenderme más de 30 de 25 minutos, como quiero hacer el último. Santiago, en el capítulo 9. Concretamente sí, 9 del 15 al 18. Saulo era un hombre celoso de Dios. Era un hombre que tenía en mente hacer la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. Hasta tal punto que pensaba que se llamarían después cristianos, eran unos apóstatas, unos herejes, y había que perseguirlos. ¿Por qué? Porque en su celo como judíos, ellos eran... ¿Qué pasó en el camino? En el camino, cuando él iba montado en una montura, no dice que fuera en un caballo, en un burro, o si fuera un burro, no lo dice. Pero en ese camino, en el camino de Damasco, se le presenta Cristo mismo, diciéndole: Saulo, que una cosa que es dar voces contra las aguijones. Tú no sabes que estás persiguiendo a mí, al Mesías. Claro, después de ese encuentro tan íntimo y personal con Cristo mismo, ¿quién dudaría que Pablo no se convirtió? Sí, hubo en él la intención de convertirse, claro que sí. Pero fue a casa, sabéis que se quedó ciego, y luego también por medio del Espíritu, el Señor le dijo a Ananías lo siguiente: que fuera del pueblo de Saulo, y el Señor le dijo:
ve, porque el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías fue por el encargo de parte de Jesús, de Dios mismo, del Señor, de que recibiera la vista y que fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Vale? Después de ese encuentro con Jesús, ¿no tenía el Espíritu Santo? No, porque si no, no hubiera mandado el Señor a Ananías. ¿Y qué es lo que hizo Ananías? Que después de haber hecho esto, al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué dos cosas tenía que hacer Ananías con Pablo? Con Saulo, no lo habían cambiado todavía el nombre. Recibir la vista. En cuanto que dice que estuvo allí, se le cayeron escamas de los ojos. Y en segundo lugar, para recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo Pablo? Se bautizó. Quien todavía esté pensando, dudando de cuándo se recibe el Espíritu Santo, si antes o después del bautismo, yo te sigo diciendo que en un mismo acto, en el bautismo, se recibe el Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a ver con otros versículos también. Porque recurrimos a un ejemplo que tú has utilizado, José. ¿Qué hizo Jesús antes de empezar su ministerio? Se presentó a Juan el Bautista. Él bautizaba para arrepentimiento, para preparar al pueblo. Pero cuando Jesús acercó a Juan, le dijo: vengo a que me bautice. Dijo: si soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Que conviene cumplir con toda justicia. ¿Y qué sucedió? Que Jesús fue bautizado. ¿Y qué pasó inmediatamente después de que fue bautizado? Que el Espíritu Santo bajó del cielo en forma de paloma y se puso sobre él. Si ese también es el ejemplo de Jesús, ¿cuándo pensáis vosotros que se recibe el Espíritu Santo? ¿Desde el mismo momento en que tú crees? No, desde ese momento el Espíritu Santo te está diciendo, te está arreglando, lleno de pecado, te está diciendo que acudas a Jesús para que tú nazcas de nuevo. Pero el nacer de nuevo solo sucede con el agua, en el agua de vamos a leer Romanos 6, del 4 al 10 y poco más. Romanos 6, del 4 al 10 dice: porque somos sepultados juntamente con Él, está hablando de Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto que murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo este mirado espiritual empieza diciendo o identificándolo con qué. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hemos celebrado la muerte de Jesús tomando el pan y el vino.
Y normalmente reconocemos que el que puede tomar el pan y el vino es el que después ha sido bautizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando realmente ha venido a formar parte del reino de Dios. Porque es como dice aquí, cuando llena el simbolismo, ¿sabéis qué significa bautismo? Que no bautizo. Bautismo, de la palabra griega, significa enterrar en agua. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo en Romanos? Que nosotros cuando bajamos al agua estamos siendo enterrados con Cristo, muriendo a nuestra anterior vida y resucitando con Cristo a una nueva vida. Aquello que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú mueras para que tus pecados te sean perdonados y, como dice la Biblia, por medio del bautismo, ser revestidos de Cristo. Tú quieres estar libre de culpa delante de Dios cuando seas muerto y resucitado con Cristo y seas revestido y recibas el don del Espíritu Santo. Entonces podrás decir, yo soy hijo de Dios. Yo me puedo beneficiar de esa promesa que hizo el Padre. Ya no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué? Porque al estar revestido de Cristo en el bautismo, fue Cristo quien pagó por ti en la cruz. Es como si tú te hubieses puesto esa túnica santa que solamente Cristo pudo conseguir para que tú te puedas presentar delante de Dios. Y no solamente hasta el lugar santo, sino hasta el lugar santísimo. Hermano, la fe, sí, la fe es importante. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es un sentimiento, es una convicción y certeza, como dice Hebreo, ¿no? Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe surgida de un conocimiento de la palabra de Dios, porque los que recibieron su palabra, los que escucharon la palabra de Dios, y entonces creyeron y se arrepintieron, confesaron a Jesús como Salvador y fueron bautizados, esos fueron añadidos al reino de los cielos. Mientras tanto, eres como quien se pasea alrededor de un palacio, pero no has decidido entrar por la puerta estrecha. Felipe dijo, recordando solamente una pequeña cosa que ya te he dicho antes también. Cuando se bautizaron todas las personas de esta y todas las que quieran buscar en la Biblia? ¿Cuándo se bautizaron? El eunuco, en cuanto que dio agua. El carcelero de Filipo no esperó ni a que amaneciese esa misma noche. Los 3.000 que creyeron en el primer discurso de Pedro, ese mismo día. Los que prepararon el mismo bautismo tiene tela, pues lo hicieron en el mismo día. Saulo, ¿cuándo se bautizó? En el mismo momento que le dijo a Ananías que era necesario para recibir el Espíritu Santo. Y se bautizó ese mismo día. Y así busca todos los ejemplos. A ver, ¿cuál encuentras tú en que alguien dijera, bueno, esto me lo tengo que pensar mejor? Sí, posible. Yo no lo veo necesario. Yo creo que es más bien un testimonio, simplemente porque se ha reducido a veces, en muchas iglesias se enseña así. Que no, esto es como una especie de testimonio en la iglesia. No. ¿Qué testimonio podía dar Felipe allí en medio de un río, Felipe y el eunuco? Aquí le estaba dando testimonio. A nadie, delante de Dios, estaban haciendo de nuevo. Y Saulo, cuando estaba con Ananías lo llevó a Saulo a la iglesia de Jerusalén. Venga, hermanos, que vamos a bautizar a Saulo para testimonio a la iglesia. No, es una cuestión de obediencia, es una cuestión de relación personal contigo, con Dios, el deseo de morir y de nacer de nuevo. Felipe dijo, aquí hay algo que impide que yo sea bautizado. ¿Qué es lo que no has entendido? De que mientras no nazcas de nuevo, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Hasta cuándo lo vas a dejar? ¿Hasta cuándo? ¿Crees que lo vas a posponer o lo puedes posponer todo el tiempo que tú quieras? Tú no sabes cuándo te vaya a Dios. No lo sabes.
aquí hay agua, dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? El Señor le dijo,